Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y sobre todo, les va a generar muchísima intriga. Vamos a desvelar los misterios detrás de la piel de uno de los actores más queridos y admirados del momento. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Sus tatuajes, esas marcas que lleva con tanto orgullo y que muchas veces son objeto de miradas curiosas y especulaciones, por fin tendrán su secreto revelado. ¿Qué significan realmente? ¿Hay alguna historia personal detrás de cada uno? Pues abróchense los cinturones porque vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Empecemos por el principio porque Can Yaman, este torbellino turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no es solo un actor talentoso y un físico impresionante, sino que también es un hombre que parece tener una profunda conexión con las expresiones artísticas y personales en su cuerpo. Los tatuajes para muchas personas son verdaderas declaraciones de intenciones, recuerdos imborrables, símbolos de creencias o etapas de la vida. Y en el caso de Can, eso parece ser especialmente cierto. Hemos visto varias imágenes de él, a menudo en situaciones informales, mostrando parte de su musculatura y por ende sus tatuajes. Y cada vez que una foto de este tipo sale a la luz, las redes sociales explotan con preguntas: ¿qué dice ese? ¿Qué significa aquel? Es como si tuviéramos un mapa del tesoro tatuado en su cuerpo. La piel de Can Yaman se ha convertido en un lienzo fascinante para sus seguidores, quienes se entretienen descifrando los significados ocultos en cada trazo. Es innegable que los tatuajes son una forma de expresión artística y personal muy poderosa, y para una figura pública como Can, que está constantemente bajo el escrutinio de millones de personas, estos diseños cobran una relevancia aún mayor. No son meros adornos, sino extensiones de su identidad, portadores de historias y emociones que él elige compartir o mantener en una esfera más íntima. La intriga que generan es un testimonio de la conexión que sus admiradores sienten con él, un deseo de comprender las capas más profundas de su ser. Uno de los tatuajes que más ha llamado la atención, y que además es bastante visible, es el que tiene en su antebrazo izquierdo. Se trata de un diseño intrincado, como una especie de sol estilizado con rayos que se extienden, y en el centro, a menudo se percibe una forma que recuerda a un ojo. Este tatuaje, amigos míos, se dice que representa la protección y la fuerza. El sol, como símbolo universal de vida, energía y poder, es una elección bastante potente. Es la fuente de toda luz y calor, el motor del universo en muchas culturas. Su presencia en la piel de Can sugiere una conexión con esa energía vital, un deseo de irradiar poder y positividad. Y si le sumamos la idea del ojo, que puede ser interpretado como el ojo de Horus, un poderoso amuleto protector en el antiguo Egipto, o simplemente un ojo que todo lo ve, la conexión con la vigilancia, la sabiduría y la protección contra el mal se hace muy fuerte. Imaginen a Can Yaman, protegiéndose simbólicamente de las energías negativas, invocando la fuerza para enfrentar los desafíos de su carrera, o simplemente manteniendo un recordatorio constante de la importancia de estar alerta y consciente. Es un tatuaje que habla de un espíritu resiliente, de alguien que navega por el mundo con una armadura simbólica, un recordatorio de la importancia de la autoprotección en un entorno a menudo implacable como el del estrellato. Podría ser también una manifestación de su deseo de ver con claridad, de comprender las situaciones y de mantener una perspectiva aguda. Pero la cosa no se queda ahí. Otro tatuaje que ha generado mucho debate es uno que parece estar situado en su costado o en la zona del torso, y aunque es más difícil de apreciar con detalle, los fanáticos más observadores han logrado identificar algunas formas. Se rumorea que este podría ser un diseño relacionado con la mitología o la historia. No es raro que las personalidades públicas, especialmente aquellas con raíces culturales ricas como la turca, busquen inspiración en sus propias tradiciones. Turquía, con su vasta historia que abarca imperios y culturas milenarias, ofrece un tesoro de símbolos y narrativas. Se especula que podría ser algún símbolo relacionado con los guerreros antiguos, quizás representando el coraje, la disciplina y la fuerza de voluntad que se requieren para triunfar en batallas, tanto externas como internas. O quizás algo que represente la conexión con la tierra o sus ancestros, un homenaje a sus raíces y a la herencia que lo ha formado. Imagínense la profundidad.
De tener un tatuaje que te conecte directamente con tus orígenes, con las historias de quienes te precedieron. Sería un homenaje a su herencia, un recordatorio de dónde viene y de los valores que lo moldearon. Es fascinante pensar en las narrativas que podrían estar ocultas en esos trazos, quizás representaciones de mitos antiguos, de héroes legendarios o de símbolos que encarnan la fortaleza de su pueblo. Este tipo de tatuaje es una forma de llevar su historia consigo, de honrar el pasado mientras construye su futuro. Y hablemos de los símbolos que evocan movimiento y libertad. Hemos visto imágenes donde parece haber algún diseño que simula alas o elementos que sugieren vuelo. Esto podría interpretarse de muchas maneras. Por un lado, las alas son universalmente asociadas con la libertad, la trascendencia, la capacidad de elevarse por encima de las dificultades. Para un actor en la cima de su carrera, que viaja constantemente, que se expone al público, la idea de volar libre, de no tener límites, podría ser un poderoso recordatorio personal. Quizás representa su deseo de explorar nuevas fronteras en su carrera, de experimentar con diferentes roles y proyectos sin sentirse atado a un solo género o personaje. La industria del entretenimiento puede ser muy exigente y a veces restrictiva, por lo que un símbolo de libertad podría ser un anhelo constante. O tal vez, de una manera más personal, evoca la sensación de liberarse de las presiones y expectativas, de encontrar su propio camino y su propia voz en un mundo que a menudo intenta dictarlos. Es una imagen que transmite una sensación de ligereza y aspiración, ¿no creen? Las alas también pueden simbolizar la velocidad, la agilidad y la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, cualidades que sin duda ha demostrado Kanyaman en su rápido ascenso a la fama internacional. Podría ser un recordatorio de que, a pesar de las responsabilidades y las exigencias de su profesión, siempre busca un espacio para la autoexpresión y la libertad personal. Ahora, uno de los aspectos más intrigantes de los tatuajes de Kanyaman es la posible presencia de frases o palabras. A veces los diseños más pequeños o aquellos que están en zonas menos visibles pueden ser letras o incluso fragmentos de texto. Si bien no hay confirmaciones definitivas sobre frases completas y legibles en todos sus tatuajes, la posibilidad siempre está ahí, y es algo que despierta una curiosidad enorme. ¿Podría ser una cita inspiradora que lo motive en sus momentos de duda? Una frase en turco que tenga un significado muy especial para él, quizás un proverbio de sabiduría popular o una expresión de amor. O quizás las iniciales de alguien importante en su vida, un familiar, un amigo cercano o incluso un amor pasado o presente. Las palabras tienen un poder inmenso, y un tatuaje de este tipo sería una ventana directa a sus pensamientos más íntimos, a sus filosofías de vida o a sus relaciones más significativas. Imaginen la potencia de llevar un mensaje que te impulsa cada día, que te recuerda un valor fundamental o un amor eterno. Sería como tener su propio mantra personal grabado en la piel, un recordatorio constante de lo que realmente importa para él. La elección de palabras, si es que existen, es una de las facetas más personales de la expresión a través de tatuajes. Otro punto a considerar es la evolución de sus tatuajes. ¿Los ha ido añadiendo con el tiempo? ¿Hubo un momento particular en su vida en que decidió empezar a decorar su piel? Los tatuajes a menudo marcan puntos de inflexión en la vida de una persona. Podrían haber surgido como resultado de grandes logros, de superar obstáculos importantes, o incluso de momentos de profunda reflexión. Si pensamos en su meteórica carrera, en los altibajos que seguramente ha enfrentado, es muy posible que cada tatuaje represente una lección aprendida, una victoria celebrada o una cicatriz emocional que ha decidido transformar en arte. Es como si su piel fuera un diario personal, donde cada marca cuenta un capítulo de su historia, un hito importante que desea recordar. La cronología de sus tatuajes podría revelar una narrativa de crecimiento y autodescubrimiento. Quizás el primer tatuaje marcó el inicio de su camino en la actuación, y los siguientes vinieron a celebrar éxitos o a procesar experiencias. Es importante recordar, además, que el significado de un tatuaje puede ser muy personal y a veces, incluso cambiar con el tiempo para la persona que lo lleva. Lo que hoy representa algo mañana podría tener una connotación ligeramente diferente, o simplemente ser un recordatorio de un momento pasado que ya no tiene la misma urgencia pero sigue siendo importante. Kanyaman, como cualquier individuo, tiene derecho a la privacidad de sus significados más profundos. No todo tiene que ser desvelado al público. Sin embargo, la fascinación que generan sus tatuajes nos habla de la conexión que establecemos con las figuras públicas, de cómo buscamos entender sus motivaciones y sus universos interiores a través de detalles como estos.
Nos ayuda a humanizarlos, a verlos no solo como personajes en pantalla, sino como personas con sus propias historias, miedos y aspiraciones. Los fanáticos de Kanyaman son increíblemente dedicados, y muchas de estas teorías sobre el significado de sus tatuajes provienen de la observación detallada, de la comparación de imágenes y de la investigación exhaustiva. Es un esfuerzo colectivo por descifrar el enigma de su piel. La comunidad de fans se convierte en un equipo de detectives, analizando cada fotografía, cada aparición pública, en busca de pistas. Y aunque no siempre tengamos la respuesta exacta y oficial, la especulación misma crea una comunidad, un espacio de debate y de compartir ideas entre quienes admiramos a este actor. Es parte de la magia de ser fan, ¿verdad? Participar en este juego de detectives, intentar comprender un poco más a la persona detrás del personaje, y crear un vínculo más profundo a través de esa exploración compartida. Y si nos ponemos a pensar en el proceso de tatuarse, no es solo la tinta y la piel. Es la decisión, el diseño, el artista, el dolor, la curación. Cada tatuaje es un compromiso, una marca que permanecerá contigo para siempre. Por lo tanto, la elección de cada diseño por parte de Kanyaman debe ser, sin duda, muy meditada. No son adornos pasajeros, son elecciones conscientes que reflejan su personalidad, sus valores o sus aspiraciones más profundas. Implica una reflexión sobre lo que uno quiere llevar consigo, de forma permanente. Es un acto de autoafirmación y de expresión que va más allá de la estética. Para concluir, aunque no podamos afirmar con un 100% de certeza la totalidad de los significados detrás de cada uno de los tatuajes de Kanyaman, hemos podido vislumbrar posibles interpretaciones que nos hablan de protección, fuerza, conexión con sus raíces, deseo de libertad y la posibilidad de llevar consigo mensajes personales de gran valor. Sus tatuajes parecen ser un reflejo de su carácter, un arte corporal que complementa su presencia carismática y su personalidad magnética. Son, sin duda, una parte integral de su identidad, un lienzo viviente de su historia y de su alma, un testimonio visible de su viaje personal y profesional. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de los tatuajes de Kanyaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría sobre el significado de sus tatuajes? ¿Hay algún diseño en particular que les llame la atención y que crean que hemos pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son siempre muy valiosas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fanáticos de Kanyaman o que simplemente disfrutan de este tipo de análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de nuestras próximas exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.